tardes a todos. En primer lugar, le quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología y al Comité Científico por haber confiado en mí para dar esta charla. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda de mi charla. Para comenzar, vamos a decir que el linfoma de Hodgkin representa alrededor del 10% de todos los linfomas, tiene una distribución clásicamente bimodal, con 2 picos de incidencia en segunda y séptima década de la vida. Tiene altas tasas de sobrevida con el tratamiento, ya sea quimioterapia, nuevos agentes o radioterapia, y continuamos teniendo el desafío de identificar a los pacientes con enfermedad de alto riesgo para intensificar el tratamiento e identificar a los pacientes con enfermedad sensible para desescalar el tratamiento. Justamente el punto importante de identificar a los pacientes sensibles para desescalar, tenemos conciencia más que nada en las últimas décadas por la morbimortalidad que tienen los pacientes relacionado al tratamiento a largo plazo. Este año se publicó un estudio de corte holandés retrospectivo y multicéntrico de 5.000 pacientes tratados con linfoma de Hodgkin, con una mediana de seguimiento de 20 años y algunos que han llegado hasta 45 años de seguimiento. Comparado con la población general, sabemos que los sobrevivientes al linfoma de Hodgkin tienen una expectativa de vida sustancialmente reducida y un riesgo aumentado de padecer segundas neoplasias, enfermedad cardiovascular e infecciones graves. A los 54 años tienen una mortalidad acumulada de causa distinta del linfoma, similar a la población general, pero de 71 años. El exceso de mortalidad por segundas neoplasias y enfermedad cardiovascular reducen significativamente la expectativa de vida en los sobrevivientes al linfoma de Hodgkin. La mortalidad acumulada por segundas neoplasias, que la vemos en la curva roja, comienza a aumentar luego de 10 años, alcanzando un 5% de mortalidad acumulada a los 20 años y un 20% a los 40. La mortalidad cardiovascular, que la vemos en línea azul, aumenta a los 10 años, llegando a un 3% a los 20 años y un 13% a los 40 años. En cuanto al exceso de mortalidad por segundas neoplasias, vemos que el cáncer de pulmón está en primer lugar, seguido por los cánceres del tubo digestivo, mientras que el cáncer de mama representa solo el 4,4%. Las quimioterapias con agentes alquilantes se asocian al riesgo de leucemias agudas, mientras que la radioterapia, si el campo es mayor y a dosis más altas, se asocian a tumores sólidos. Para ciertos tumores como pulmón, mama, estómago y páncreas, el riesgo aumenta linealmente con la dosis de radioterapia administrada. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, sabemos que tanto la radioterapia que involucra el área cardíaca como los regímenes de quimioterapia que contengan antraciclinas pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. La radioterapia genera daño del endotelio vascular, conduciendo a aterosclerosis acelerada y también puede provocar enfermedad valvular. Mientras que las antraciclinas, dependiendo de la dosis acumulada, pueden provocar tanto miocardiopatía aguda como complicaciones cardíacas crónicas, especialmente la insuficiencia cardíaca, ya que conducen a una pérdida de masa miocárdica con remodelamiento y disfunción del miocardio. Las cohortes más grandes de seguimiento de sobrevivientes del linfoma de Hodgkin nos dicen que tienen un incremento de 2 a 7 veces del riesgo de muerte por causa cardíaca. Acá podemos ver que la incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular a 40 años es del 55% en los pacientes que recibieron radioterapia mediastinal versus un 25% en los pacientes que no recibieron ni radioterapia ni antraciclinas. Tanto la radioterapia como la bleomicina se asocian a toxicidad pulmonar aguda, pero pueden también conducir a una reducción persistente en la función pulmonar y fibrosis a largo plazo. Varios estudios han documentado la reducción de la función pulmonar en pacientes tratados con ABVD y radioterapia pulmonar, con una reducción persistente de la función hasta 3 años después de finalizado el tratamiento. Sabemos que la toxicidad por bleomicina es mayor en pacientes con historia previa de enfermedad respiratoria crónica. Vamos a pasar a hablar del tratamiento en los estadios localizados favorables. Los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios localizados pueden clasificarse en 2 grupos, favorable y desfavorable, en función a la presencia o no de factores de riesgo o de pronóstico adverso. Los diferentes grupos utilizan cada uno sus criterios para definir el riesgo, pero en la mayoría de los casos el riesgo incluye masa mediastinal mayor a 1/3 al diámetro torácico, edad mayor a 50 años, eritro mayor de 50 o mayor a 30 con síntomas B, enfermedad extraganglionar, 3 o más áreas nodales involucradas, y en función a esto se dividen en enfermedad localizada de bajo riesgo o de alto riesgo. Para el tratamiento de los estadios localizados de pronóstico favorable, la radioterapia fue el pilar inicial del tratamiento. Con la radioterapia de campo extendido y la irradiación linfoidea total se lograban remisiones mayores al 80%.
Sin embargo, entre el 20 y el 40% de los pacientes recaían y las técnicas de radioterapia se asociaban a la aparición de segundas neoplasias. El uso de regímenes combinados de quimioterapia como el ABVD y la radioterapia permitió reducir la dosis y los campos de radioterapia administrados. Con la intención de determinar si menor cantidad de ciclos de quimioterapia mejoraban, y menores dosis de radioterapia podrían administrarse manteniendo las altas tasas de control de enfermedad, el grupo alemán en el ensayo H1014, que enroló a 1.400 pacientes, los comparó en 4 ramas, 4 ciclos de ABVD versus 2 y 20 G de radioterapia versus 30 G de radioterapia. Vieron que no había diferencia en respuesta al tratamiento, sobrevida global ni sobrevida libre de progresión, y sí que hubo mayor toxicidad en los grupos que recibieron 4 ciclos de ABVD y 30 G de radioterapia. Concluyeron que el uso de ABVD por 2 ciclos más 20 G de radioterapia son tan efectivos y menos tóxicos como ABVD por 4 y 30 G de radioterapia. Por ende, 2 ciclos de ABVD seguidos de radioterapia 20G se convirtieron en el estándar de tratamiento para la enfermedad localizada de pronóstico favorable. En un seguimiento a 10 años se comprobó que los resultados eran duraderos, con sobrevida libre de progresión de 87% y sobrevida global de 94%. En cuanto a los nuevos tratamientos o las nuevas estrategias que son adaptadas al PET, sabemos que el PET tiene un elevado valor predictivo negativo asociado a la respuesta metabólica temprana. Partiendo del precepto que la combinación de quimioterapia y radioterapia resultan más deleterias que la quimioterapia sola, numerosos ensayos intentaron evaluar la omisión de la radioterapia con el uso del PET. Los 3 ensayos de mayor volumen son el RAPID, que es del Reino Unido, el H10, que es un estudio colaborativo entre ORTC, el grupo francés y el grupo italiano, y el HD16 del grupo alemán. En esta diapositiva intenté resumir los resultados de los 3 ensayos. Lo que vemos es que el ensayo RAPID dio 3 ciclos de ABVD y posteriormente, en función a la respuesta del PET interino, randomizó a los pacientes negativos a observación o a radioterapia y a los pacientes con PET positivo se les daba un 4º ciclo de ABVD más radioterapia. En los resultados hubo una diferencia de 3,8 puntos porcentuales a favor del tratamiento combinado, es decir, del ABVD más la radioterapia, y no pudieron demostrar la no inferioridad estadística en la omisión de la radioterapia. En el estudio H10 se partió, a diferencia de 3 ciclos, de 2 ciclos de ABVD y tenía una rama estándar en la cual se daba un 3er ciclo de ABVD y radioterapia y la rama experimental que randomizaba a los pacientes en función al resultado del PET. Los pacientes con PET negativo recibían 2 ciclos extra, es decir, 4 ciclos totales de ABVD, mientras que los pacientes positivos eran escalados a BICOP más radioterapia. Este estudio también demostró la superioridad de la estrategia del tratamiento combinado, con 11,9 puntos porcentuales de diferencia a favor del tratamiento combinado. El tratamiento combinado resultó en un mejor control inmediato de la enfermedad. Y finalmente, el HD16 del grupo alemán es el estudio más grande al momento, reclutaron 1.150 pacientes y es el que evalúa la mayor reducción del tratamiento en estadios localizados. Son 2 ciclos de ABVD y en función al PET, si obtenían PET negativo se observaban y si tenían PET positivo se les daba 20 G de radioterapia. Este estudio tampoco logró demostrar la no inferioridad en la omisión de la radioterapia. Si bien todos fallaron en la omisión de la radioterapia, ninguno mostró diferencias en sobrevida global. Como conclusión de los tratamientos guiados por PET, podemos decir que fallaron en demostrar la no inferioridad en la omisión de la radioterapia. Sin embargo, ninguno reportó empeoramiento en sobrevida global. El uso del tratamiento combinado conduce a un excelente control de la enfermedad. Sin embargo, aproximadamente el 90% de los pacientes se curarán solo con el uso de la quimioterapia. Y el número necesario para tratar con radioterapia a fin de obtener una cura extra es entre 15 y 30 pacientes, lo cual es un número muy elevado. Por este motivo, muchos pacientes pueden preferir asumir el riesgo ligeramente mayor de recaída al omitir la radioterapia en lugar de asumir posibles complicaciones a largo plazo. Vamos a pasar al tratamiento de los estadios localizados desfavorables. Son pacientes que habitualmente tienen masa mediastinal voluminosa o más de 3 áreas nodales comprometidas. En este grupo, el número óptimo de ciclos de quimioterapia y el rol de la radioterapia se encuentra bajo investigación en diversos ensayos. Y sí sabemos que la combinación de ABVD con radioterapia resulta en aproximadamente 80% del control de la enfermedad a largo plazo.
Como los ensayos que utilizaban Bicop basal no demostraron mejoría en los resultados, el grupo alemán decidió comparar en el ensayo HD14 la estrategia intensificada de 2 ciclos de Bicop escalado más 2 ABBD, en una estrategia que se llama 2+2, con el estándar de tratamiento previo que era ABBD por 4. En las dos ramas los pacientes consolidaban la respuesta con radioterapia. En cuanto a los resultados, se vio una diferencia de 6,2 puntos porcentuales a favor del tratamiento intensificado 2+2, pero sin embargo no hubo diferencia en sobrevida global y el tratamiento intensificado de 2 ciclos de Bicop más 2 ciclos de ABBD resultó en mayor toxicidad grado 4. En un análisis multivariado, ellos encontraron como factores pronósticos para sobrevida libre de progresión la masa voluminosa y la elevación de la eritrosedimentación, y consideran que son estos pacientes los que se beneficiarían con el tratamiento intensificado. Si bien hay mejoría en la sobrevida libre de progresión, no hay que perder de vista que este esquema expone al 100% de los pacientes a dosis de Bicop escalado. El estudio H10, que nombré previamente, también enroló pacientes con factores de riesgo desfavorable. En la rama estándar, los pacientes recibían, independientemente del PET interino, 4 ciclos de ABBD y radioterapia. En cambio, en la rama experimental, tras el segundo ciclo de ABBD se hacía un PET. Si tenían PET negativo, completaban 4 ciclos más de ABBD, es decir, 6 totales. En cambio, si el PET era positivo, eran escalados a 2 ciclos de Bicop más radioterapia. En cuanto a los resultados, se vio un beneficio a favor de la terapia combinada, 2,5 porcentuales, comparado solo con el ABBD, pero a diferencia del grupo de pronóstico favorable, esta diferencia es casi marginal, por lo cual estos resultados desafían el uso de la radioterapia en los estadios localizados desfavorables. En esta diapositiva podemos ver qué es lo que pasó con los pacientes que tuvieron el PET2 positivo y que fueron escalados a Bicop. Estos pacientes tuvieron una diferencia significativa en sobrevida libre de progresión de 13,2 puntos porcentuales a favor del Bicop escalado y radioterapia comparado con los pacientes que continuaron con ABBD. La sobrevida global a 5 años también fue a favor de los pacientes que fueron escalados, con 6,7 puntos porcentuales tendientes a la significación estadística. Menos del 20% de los pacientes se exponen a quimioterapias intensivas con este esquema, a diferencia del HD14 que comienza con Bicop escalado por 2 a ABBD por 2, al escalar en los pacientes que fueron solo positivos en el PET, reduce mucho la exposición a tratamientos intensificados. A diferencia del H14, que no utilizó la estrategia guiada por PET, el estudio también del grupo alemán HD17 evaluó si la radioterapia puede omitirse sin pérdida de eficacia en pacientes tratados con el esquema intensificado 2+2 que hayan logrado un PET4 negativo. Entonces los pacientes hacían 2 ciclos de Bicop escalado, 2 ciclos de ABBD, la rama estándar se le daba radioterapia a todos y en la rama experimental el PET negativo omitía la radioterapia mientras que el PET positivo le daban los 30 G de radioterapia. En los resultados vemos que hubo una diferencia pequeña de 2,2 puntos porcentuales a favor del tratamiento combinado y este es el primer estudio que demuestra la no inferioridad en la omisión de la radioterapia en pacientes que logran un PET4 negativo tratados con esquemas intensificados. Y acá quiero hacer hincapié en esto, en pacientes que trataron con 2 ciclos de Bicop escalado y 2 ciclos de ABBD. Para finalizar esta parte del tratamiento de los estadios localizados desfavorables, voy a presentar un trabajo publicado recientemente en JCO por la gente del Memorial Sloan Kettering. Y ellos parten del precepto de que sabemos que los pacientes con enfermedad voluminosa de más de 5 centímetros tienen resultados menores con ABBD por 4. Sin embargo, si estos pacientes logran un PET interino negativo y un PET de fin de tratamiento negativo, los resultados tras 6 ciclos de ABBD son similares que los tratamientos combinados. En este ensayo se incluyeron 86% de pacientes con enfermedad voluminosa, considerando voluminosa masas de 7 centímetros, que es el criterio del Memorial Sloan Kettering. Ellos hicieron 4 ciclos de brentuximab vedotin con ABD y un PET.
Posteriormente se randomizó a los pacientes en 4 ramas: recibir radioterapia 30G, recibir radioterapia 20G o recibir un modo de radioterapia experimental que se llama radioterapia de volumen de consolidación, que lo que hace es reducir el campo de la radioterapia. Obtuvieron resultados similares las 3 cohortes que recibieron radioterapia. Como vemos en la curva, están superpuestas. Y la cohorte 4, que fue la cohorte que hizo solo inmunoquimioterapia y no recibió radioterapia, tuvo una sobrevida libre de progresión a 2 años de 96,6%, por lo cual también este enfoque desafía el requerimiento de radioterapia en los estadios localizados y voluminosos. Concluyeron que un curso corto de de brentuximab y ABD resulta más eficaz que ABD por 4, esto haciendo comparación cross-trial, pero similar a 4 ciclos de BICOP escalado, pero hay que tener en cuenta que la toxicidad del BICOP es mucho mayor. Brentuximab más ABD por 4 es al menos tan efectivo como ABD por 6, pero se asocia a tratamientos más cortos, menos exposición a antraciclinas y no incluye la bleomicina. Y reportan que son los mejores resultados que se reportaron hasta el momento en este tipo de enfermedad. Estos resultados alentadores estimularon a que se genere un estudio que está ongoing, que se llama UK-RADAR, en el cual se compara ABBD con brentuximab más ABD en estadios localizados. Pasando al tratamiento de los estadios avanzados, sabemos que el tratamiento habitual es el ABBD por 6, por su eficacia, fácil administración y aceptable perfil de toxicidad asociado a su bajo costo. Aproximadamente un 70% de los pacientes van a ser curados con 6 ciclos de ABBD y el 50% de los que recae o progresan pueden ser rescatados con esquemas de salvataje y trasplante. Sin embargo, en la década del 80, diversos grupos han intentado probar la intensificación del tratamiento a fin de mejorar los resultados. El grupo alemán desarrolló el esquema BICOP escalado. Estos esquemas intensificados han demostrado mejor control inicial de la enfermedad y prolongar el tiempo a la recaída. Sin embargo, esta mejoría se asocia a mayores tasas de toxicidad hematológica severa, muertes relacionadas al tratamiento, segundas neoplasias y a infertilidad. En la tabla podemos ver 4 estudios que han comparado ABBD con BICOP escalado con seguimiento de 5 a 10 años. Si bien hay mejoría en sobrevida libre de evento a favor del BICOP escalado, no hay diferencias en sobrevida global. Para intentar explicar esto, quiero hablar un poquito sobre el seguimiento a 10 años del ensayo HD 2000 de la Fundación Italiana de Linfomas, que comparó 6 ciclos de ABBD con 4 ciclos de BICOP escalado, 2 ciclos de BICOP basal y con un tratamiento híbrido que en realidad no nos permite sacar demasiadas conclusiones. Sí, lo que podemos saber es que las tasas de remisión completa con el esquema intensificado fueron superiores que con ABBD, lo mismo que la sobrevida libre de progresión a 10 años. Con BICOP escalado fue 75% versus 69% con ABBD. Sin embargo, la sobrevida global a 10 años fue la misma. El mejor control temprano de la enfermedad con esquemas intensivos no se traduce en ventajas en sobrevida por eventos tardíos no vinculados a la enfermedad. El riesgo de segundas neoplasias con ABBD es menor y resulta en tasas de sobrevida globales similares a las del BICOP escalado. En el gráfico podemos ver que ABBD se asocia a un 0,9% de riesgo de desarrollar segundas neoplasias versus un 6,6% a 10 años del BICOP escalado. Por ende, BICOP escalado es una opción de tratamiento posible para el linfoma de Hodgkin avanzado, pero no debe considerarse el estándar, porque el 70% de los pacientes podrían ser curados con ABBD y radioterapia limitada. Sabemos que el linfoma de Hodgkin es una neoplasia que se presenta en población de adultos jóvenes. El riesgo de desarrollar infertilidad, tanto falla ovárica como azoospermia, siguen siendo una preocupación para los sobrevivientes. La infertilidad inducida por el tratamiento aumenta con la intensidad de la quimioterapia. Los agentes alquilantes, fundamentalmente la procarbazina y la ciclofosfamida y la radioterapia pelviana, se asocian a mayor riesgo de infertilidad que la ABBD. En esta tabla podemos ver que el BICOP ha demostrado causar infertilidad inmediata y permanente tanto en hombres como en mujeres, a diferencia de la ABBD, que prácticamente no tiene reportadas tasas de infertilidad. Entonces la pregunta es si se justifica el uso del BICOP escalado. En realidad el BICOP es real que aumenta la tasa de remisiones, pero lo hace a un alto costo. 3% de muertes relacionadas al tratamiento, 2 a 3% de leucemias secundarias, infertilidad casi universal en los hombres,
alta tasa de menopausia temprana en las mujeres y más de un 20% de tasas de hospitalización. Y por otro lado, sabemos que tras haber fallado a la BVD, más del 60% de los pacientes que tuvieron recaída y aproximadamente un 30% de los que fueron refractarios primarios pueden ser curados con esquemas de rescate seguidos de TAMO. Por ende, en mi opinión, no se justifica el uso del Bicop escalado. Si bien el ABVD tiene un perfil de toxicidad o de efectos adversos aceptables, sí se puede asociar a riesgo de toxicidad pulmonar grave producto de la exposición a la bleomicina. El riesgo aumenta con la edad y con la exposición a la radioterapia de consolidación en el tórax. En el estudio RATHL se evaluó el desescalamiento del tratamiento en función a la respuesta del PET interino. Los pacientes recibían 2 ciclos de ABVD y si eran PET negativo, fueron randomizados 1 a 1 a recibir 4 ciclos extras de ABVD versus 4 ciclos de ABD con omisión de la bleomicina. En cambio, si tenían un PET2 positivo, fueron randomizados a Bicop 14 o a Bicop escalado. En cuanto a los pacientes que tuvieron PET2 negativo, la sobrevida libre de progresión a 3 años, la diferencia entre el ABVD y el ABD fue mínima, 1,3 puntos porcentuales, y no hubo diferencia en sobrevida global. Por ende, la omisión de la bleomicina resultó en una menor incidencia de toxicidad pulmonar sin una significativa reducción de la eficacia del tratamiento. Y con el seguimiento a 52 meses se alcanzó el objetivo de no inferioridad en la omisión de la bleomicina. Esto nos pone en alerta o nos da la posibilidad de que a un paciente que logra un PET interino negativo, poder desescalarlo a ABD. En estas curvas vemos lo que pasó con los pacientes que tuvieron PET2 positivo. La intensificación del tratamiento con Bicop permitió negativizar el PET en un 74% de los pacientes. La sobrevida libre de progresión para estos pacientes PET positivos fue de 67,5% versus 85% de los de PET negativo, sin diferencia significativa entre el Bicop 14 y el Bicop escalado. Concluimos que la intensificación del tratamiento puede mejorar los resultados en este grupo de pacientes, a excepto de los pacientes que tuvieron un score de Duville de 5. Porque estos pacientes que fueron Duville 5 en el PET interino tienen un alto riesgo de recaída. Con 20 de los 38 pacientes que tuvieron falla al tratamiento a pesar del escalamiento, lo que sugiere que esta población podría beneficiarse con otras estrategias alternativas de tratamiento como la terapia mieloablativa o la combinación de nuevos fármacos. Por ese motivo decidí comentar el ensayo HD 801. El uso de terapia de salvataje temprana con altas dosis de quimioterapia seguida de TAMO es una opción para los pacientes con enfermedad inicialmente quimioresistente y fue investigado en este ensayo de fase 2. El objetivo fue proveer evidencia para cambiar tempranamente a los pacientes que son pobres respondedores al PET interino, a un tratamiento de rescate a base de ifosfamida seguido de trasplante de médula ósea. Los pacientes recibían 2 ciclos de ABVD, si el PET interino era negativo, recibían 4 ciclos extra. En cambio, los pacientes con PET positivo recibían 4 ciclos de IGEV y un nuevo PET. Si el PET resultaba negativo, consolidaban la respuesta con trasplante autólogo de médula ósea. En cambio, si el PET final había sido positivo, si tenían un donante histoidéntico, iban a un ALO-RIC. Si no tenían donante histoidéntico, se les proponía hacer trasplante en tándem con los acondicionamientos de alta dosis de melphalan y BIM. En cuanto a la respuesta de sobrevida libre de progresión a 2 años, vemos que los que eran PET negativos tienen un 81% versus 74% los que habían resultado PET positivos previo a la intensificación del tratamiento. Estos datos apoyan por primera vez el rol de la intensificación temprana del tratamiento en una pequeña proporción de pacientes considerados de alto riesgo de falla al tratamiento e identificados por la positividad del PET2 y nos dio la posibilidad de tratar exitosamente a más del 70% de los pacientes que tuvieron PET2 positivo. En cuanto a la estrategia adaptada al PET, si uno quiere utilizar el Bicop escalado desde inicio, el grupo alemán publicó en Lancet Oncology los resultados del HD 18. En este ensayo, los pacientes recibían 2 ciclos de Bicop escalado. Si eran PET negativos, se randomizaban a 2 ramas, 4 ciclos extra de Bicop escalado, es decir, 6 totales, o 2 ciclos extra de Bicop escalado, o sea, 4 totales. Como podemos ver en la tabla de al lado, no hubo diferencia entre 4 y 6 ciclos de Bicop escalado y sí hubo mayor toxicidad en 6 ciclos.
En cambio, los pacientes que tuvieron un PET2 positivo eran randomizados a 4 ciclos de Bicop escalado, es decir, 6 totales, o 4 ciclos de Bicop escalado también, más el agregado de rituximab. Como podemos ver también en la tabla de al lado, no hubo diferencia entre los pacientes que recibieron rituximab. Como conclusiones, no se pudo demostrar el beneficio del agregado de rituximab a los pacientes PET2 positivos, y para los pacientes PET2 negativos, este estudio avala el tratamiento corto con 4 ciclos de Bicop escalado sin pérdida de control de la enfermedad. En cuanto a la experiencia argentina del tratamiento adaptado a la respuesta por PET, en el año 2019 el GATLA publicó los resultados del ensayo LH05, en el cual pacientes con linfoma de Hodgkin estadio 1 a 4 recibían 3 ciclos de ABVD y posteriormente al PET, si eran negativos, entraban en observación y si tenían un PET3 positivo, si la respuesta había sido parcial con un score de Duville de 3-4, recibían 3 ciclos extras de ABVD y radioterapia, y si tenían enfermedad progresiva con un Duville de 5, hacían quimioterapia de rescate con o sin tamo. Como podemos ver, todos los pacientes que lograron PET3 negativo, independientemente del estadio de la enfermedad, obtuvieron similar respuesta sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Se puede ver en el segundo gráfico las líneas rojas, que es estadios localizados, y la línea azul, curva azul, que es estadios avanzados, están superpuestas, a diferencia de los pacientes que habían tenido el PET interino positivo. Como conclusión, los pacientes PET3 negativos tienen similar pronóstico independientemente del estadio del diagnóstico. En cuanto a poder utilizar el brentuximab vedotin en primera línea, el ensayo Echelon 1 comparó 6 ciclos de ABVD versus 6 ciclos de ABD asociado a brentuximab en pacientes con linfoma de Hodgkin estadio avanzado y utilizó un endpoint nuevo que es la sobrevida libre de progresión modificada, que incluye dentro de este endpoint la respuesta no completa y requerimiento de un nuevo tratamiento, es decir, un PET de fin de tratamiento positivo. En los resultados vemos que hubo una diferencia de 4,9 puntos porcentuales en sobrevida libre de progresión modificada a favor de la inmunoquimioterapia, con un Hazell ratio de 0,77, lo que da un 23% de reducción del riesgo de progresión o muerte. En cuanto al análisis de subgrupos de los primeros resultados del Echelon 1, vimos que se beneficiaban más con la inmunoquimioterapia los pacientes que tenían estadio 4, compromiso de más de un sitio extranodal, IPS de alto riesgo de falla al tratamiento que es de 4 a 7 y menores de 60 años. En cuanto a los efectos adversos, la combinación de brentuximab con ABD tuvo mayor tasa de neutropenia febril, por eso hubo una enmienda en el protocolo y se recomendó el uso de GSF profiláctico. Por otro lado, hubo una tasa alta de neuropatía periférica para los pacientes que recibieron brentuximab ABD, comparado con los pacientes que recibieron ABVD, pero en el 2/3 de los pacientes esto resolvió o mejoró en la última visita, y la toxicidad pulmonar fue sensiblemente menor en la asociación brentuximab más ABD. En el seguimiento a 5 años vemos que los resultados en sobrevida libre de progresión son duraderos, se mantiene una diferencia de 6,9 puntos porcentuales, y si uno hace una comparación con los resultados del RASL, vemos que el Echelon 1 compara favorablemente en sobrevida libre de progresión a los resultados de los pacientes que fueron desescalados del RASL, ya que la sobrevida libre de progresión a 5 años fue de 85% en el Echelon 1 versus 80,6% en la rama ABD del RASL. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión en los pacientes que habían sido PET2 positivos, los pacientes que continuaron en Echelon 1 tuvieron 63,1% de sobrevida a 5 años, a diferencia de los del RASL que habían sido escalados a Bicop, que tuvieron 65,7%, pero que fueron expuestos a tratamiento de mayor toxicidad. Uno puede asociar también el brentuximab a variantes del Bicop, del grupo alemán, que son el BRICAP y el BRICAD. La diferencia son que en el BRICAD se sustituye la procarbazina por dacarbazina y la prednisona por dexametasona. En esta tabla podemos ver que ambos tienen excelentes resultados en sobrevida libre de progresión y sobrevida global a 3 años. Ellos concluyen que el control de la enfermedad fue al menos similar y posiblemente superior a brentuximab ABD, y también concluyen que no tuvieron segundas neoplasias.
pero tienen un seguimiento solo a 3 años y sabemos que las neoplasias aparecen más allá de los 10 años, por ende no podemos llegar a una conclusión de segundas neoplasias con esto. En cuanto a los ensayos que evalúan los inhibidores de checkpoint en primera línea, se presentaron los resultados de la corte D del Checkmate 205, que fue un ensayo de fase 2 no comparativo, cuyo endpoint primario fue evaluar la seguridad y el endpoint secundario fue la efectividad. Reclutaron a 51 pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado y recibieron en un primer bloque de tratamiento 4 ciclos de nivolumab en monodroga, seguido de un PET, y luego 6 ciclos de la asociación nivolumab-ABD con un nuevo PET. Vemos que tras la monoterapia con nivolumab, las tasas de remisión completa fueron del 18%, que son las mismas tasas que se obtuvo en recaídos refractarios. Pero al finalizar el tratamiento de la asociación nivolumab-ABD, hubo un 67% de tasas de remisión completa. La mejor respuesta al nivolumab monoterapia se vio en pacientes con mayor expresión de PDL1, y hubo una mayor proporción de pacientes con PDL1 en el cuartil 3-4 que tuvieron respuestas más profundas y duraderas al nivolumab-ABD. Si uno compara con los datos históricos, la asociación del nivolumab-ABD genera menores tasas de respuestas completas comparadas con ABVD. Pero sin embargo, la sobrevida libre de progresión a 21 meses es de 83%, que es similar a la de ABVD. Esto puede representar las limitaciones para evaluar las respuestas con los criterios de Lugano, ya que estos ensayos no utilizaron los criterios LYRIC para evaluar la respuesta. En un ensayo multicéntrico fase 2, que incluyó 30 pacientes, se evaluó el uso secuencial de pembrolizumab en 3 ciclos monoterapia, seguidos de 4 a 6 ciclos de ABD, según el estadio y el riesgo de la enfermedad, y un nuevo PET. Se vio un 37% de respuestas completas con el pembrolizumab en monodroga, comparado con un 18% que tuvo el nivolumab en monodroga, y una increíble respuesta de 100% de pacientes en remisión completa tras la asociación nivolumab-ABD. Hay que tener en cuenta que es un ensayo con pequeños pacientes y que es un fase 2. Todos los pacientes pudieron completar la terapia planificada sin discontinuación por toxicidad. Las respuestas fueron duraderas, sin progresión o muerte a 22,5 meses de seguimiento y sin radioterapia de consolidación. Y hay que tener en cuenta que un 40% de los pacientes tenían enfermedad voluminosa. Las limitaciones de este estudio igualmente incluyen el número pequeño de pacientes y el limitado tiempo de seguimiento. Pero lo quise incluir porque me parece que es una opción de tratamiento posiblemente promisoria. Y vamos a decir solamente unas palabras sobre el tratamiento del Hodgkin en el anciano. El 20 al 30% de los pacientes con linfoma de Hodgkin son añosos. Tienen comorbilidades que limitan al tratamiento, que nos hacen ofrecerles tratamientos menos tóxicos, que se vuelven en muchos casos menos efectivos. Además, los ancianos tienen una enfermedad biológicamente más agresiva, ya que tienen mayor tasa de linfoma de Hodgkin asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr y se presentan habitualmente con estadios avanzados. Tienen mayor mortalidad relacionada al tratamiento, mayor tasa de recaída y además tienen el riesgo de exacerbación de condiciones preexistentes como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar con el tratamiento. El ABVD habitualmente tiene una tolerabilidad aceptable en esta población sin comorbilidad cardiovascular que impide el uso de antraciclinas. La excepción a esto es la baja tolerabilidad a la bleomicina en los añosos, con una incidencia alta de toxicidad pulmonar severa y letal. El grupo alemán hizo un análisis de subgrupo de los pacientes de edad avanzada que fueron tratados en los ensayos H10 y H11. El uso de 4 ciclos de ABVD fue factible en la mayoría de los casos, pero con mayor demora en la administración del tratamiento, mayor grado de toxicidad grado 3-4 y mayor mortalidad relacionada al tratamiento. Y vemos que la sobrevida libre de progresión en los añosos es menor comparada con los jóvenes. Acá podemos verlo en este gráfico, donde se ve en las curvas superiores la sobrevida libre de progresión en los pacientes menores de 60 años, en cambio la curva amarilla y celeste son los mayores de 60 años. Por otro lado, los pacientes que recibieron ABVD por 4 tuvieron mayor toxicidad y la sobrevida libre de progresión a 5 años fue 79% independientemente del número de ciclos de quimioterapia. Los tratamientos combinados son una opción factible y tienen potencial curativo. En la enfermedad localizada favorable del anciano es lógico utilizar 2 ciclos de ABVD seguido de radioterapia 20G.
La enfermedad localizada de pronóstico desfavorable, uno podría hacer 2 ciclos de ABVD, seguido de 2 ciclos de ABVD y 30 G de radioterapia. Sí hay que tener en cuenta que los pacientes con función pulmonar reducida previamente tienen mucha toxicidad que puede llegar a ser letal por la bleomicina, por ende debería evitarse en los que tienen patología pulmonar previa. En la enfermedad avanzada, el uso de 2 ciclos de ABVD más 4 ciclos de ABVD seguido de radioterapia en áreas residuales PET positivas es otra opción razonable. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir a las conclusiones. El tratamiento del linfoma de Hodgkin debe ser un tratamiento adaptado al estadio y al riesgo e idealmente guiado por la respuesta temprana al PET. Se busca reducir la toxicidad vinculada al tratamiento manteniendo la efectividad. En la enfermedad localizada el estándar de tratamiento son 2 ciclos de ABVD seguidos de 20 G de radioterapia, pero se puede considerar omitir la radioterapia en pacientes PET negativos, ya que no tienen cambios en sobrevida global. En la enfermedad localizada de pronóstico desfavorable, el estándar es ABVD por 4, seguido de 30 G de radioterapia, y no olvidar que este grupo se beneficia menos con el uso de la radioterapia, por lo cual podría omitirse en los pacientes que son PET negativos. Para la enfermedad localizada desfavorable con masas mayores a 5 centímetros, los resultados son inferiores con 4 cursos de ABVD. Por ende, uno debería considerar utilizar 6 cursos de ABVD en los pacientes que logran PET interino negativo. En la enfermedad avanzada, el estándar o lo más habitualmente utilizado en nuestro medio son 6 ciclos de ABVD. Los pacientes que lograron un PET2 negativo se puede desescalar a 4 ciclos extras de ABVD omitiendo la bleomicina. Los pacientes con PET2 positivo deben intensificarse el tratamiento, ya sea con BiCOP escalado o ya sea con estrategias de tratamientos más intensivos y TAMO. También en la enfermedad avanzada se puede utilizar el anti-CD30 asociado a ABD por 6 ciclos, ya que ha demostrado mejoría en sobrevida libre de progresión. Yo considero que la población que más se beneficia con esta asociación son los pacientes jóvenes, con alta carga tumoral, con estadio 4, con compromiso extranodal, fundamentalmente pulmonar, y que tengan un IPS de alto riesgo de falla al tratamiento. Con esto termino mi charla y, bueno, quiero agradecer en primer lugar a mi equipo de trabajo en el hospital, que representan un estímulo de inspiración diaria para estudiar, leer, aprender y para brindarle día a día a nuestros pacientes el mejor tratamiento que tengamos a disposición en un hospital público. Muchas gracias.